hongos por micosis profunda, cánceres asociados a la inmunosupresión, pacientes con diarrea por muchos días. Es una gama bastante larga de lo que sería la manifestación de enfermedad avanzada, que ya cuando se presenta en esta etapa es muy difícil que no se diagnostique porque pues, el paciente pierde peso de manera importante porque tiene diarrea por mucho tiempo, se deshidrata, puede tener unas manifestaciones graves de enfermedad. Entonces, ya en este momento es fácil hacer el diagnóstico de SIDA, pero en la etapa inicial, después de que el paciente se expone al virus, realmente es muy difícil, a menos que se haga una prueba. La mayoría es por cualquier otra causa. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la maternidad, nosotros hacemos diagnóstico de pacientes muy jóvenes porque nosotros tenemos el gran problema del embarazo en adolescente. Entonces, está dentro de la norma de atención de las pacientes en nuestro hospital, está realizar la prueba de ELISA a toda paciente que ingresa al control prenatal y a toda paciente que egresa luego de haber sido ingresada, por aquellas que, por ejemplo, no tuvieron control prenatal, se van del hospital con una prueba hecha. ¿Y es esto algo obligatorio para todas las mujeres embarazadas en el país? Es obligatorio. Hay una gaceta oficial desde el año 2000 donde se establece que es obligatoria realizar la prueba a la embarazada en el primer trimestre. En el caso de ser negativa, debe repetirse en el tercer trimestre. ¿Y se cumple con esto? Cuando están en control prenatal, sí. Generalmente en la mayoría de los centros se hace. El problema es cuando la paciente se controla a nivel primario, que son los ambulatorios, entonces donde no hay acceso a la prueba y entonces la paciente debe hacerse la prueba por sí misma. Entonces, como la tiene que pagar o tiene que buscar dónde hacérsela, generalmente la paciente no se la hace. Entonces se le indica, si se le indica, no se la hace o la lleva muy tarde al control y entonces no se hace, digamos, no se hace el diagnóstico y no se hace la intervención oportuna. También hemos observado y hemos diagnosticado que pacientes que se están haciendo control prenatal en estos centros de atención primaria desconocen que existe la posibilidad de la intervención y la intervención tiene que ser rápida. Nosotros tenemos que iniciar el tratamiento de manera oportuna, rápida. Entonces no puedes perderse el tiempo en mandando a hacer dentro del mismo ambulatorio una segunda prueba, después hacer la prueba confirmatoria que dura algunas semanas. Esa paciente que se diagnostica a nivel primario de atención debe ser referida a un centro donde se atienda de una consulta de VIH. ¿Y de qué va esa intervención? Bien, te voy a contar más la experiencia que hemos tenido nosotros en el Hospital José Ignacio Baldó, una experiencia muy positiva, alentadora para todas aquellas pacientes VIH positivas que quieren salir embarazadas. La atención va a depender del momento en que fue realizado el diagnóstico. Si el diagnóstico se realiza antes de la persona salir embarazada, la idea es buscar que previamente determinar cómo está su carga viral, si la cantidad de virus, cómo está su defensa y mediante ciertos medicamentos lograr que eso se estabilice. Si la paciente el diagnóstico se hace durante el embarazo, independientemente de la cantidad de virus que tenga y depende cómo está su sistema inmunológico, toda paciente va a recibir tratamiento antirretrovirales. La función del tratamiento es buscar que la cantidad de virus en su cuerpo llegue a la mínima cantidad y su defensa aumente. De esta forma aseguramos que efectivamente que la probabilidad de que se transmita al bebé sea mínima. Nuestra experiencia en el hospital de hace 5 años hasta el día de hoy, hemos manejado 181 embarazadas a las cuales se le ha establecido el protocolo que durante la atención de la interrupción del embarazo se ha realizado vía cesárea, posterior al embarazo. Durante el momento de la intervención, sea cesárea o parto, se le coloca cierta medicación intravenosa. Pero siempre se recomienda cesárea, ¿no? Para las mujeres que son Sí, seropositivas. en nuestro caso, por lo menos aquí en Venezuela, específicamente en lo que he manejado estas 181 pacientes, a todas le he realizado cesárea. No precisamente tiene que ser cesárea, hay otras alternativas. Por la condición del hospital, por la condición que tenemos en nuestro país, en ciertas carencias, yo prefiero hasta el día de hoy programar la cesárea de manera que tener todo listo para ese momento. Y posterior a la cesárea también se le da cierto tratamiento al recién nacido independientemente de saber si es un paciente VIH o no, y se omite lo de la lactancia. ¿Cuándo se practica la prueba al recién nacido para saber si es o no seropositivo? Depende del tipo de técnica que vayas a utilizar. Para nosotros determinar la presencia del virus se realiza una técnica muy específica que se puede hacer al momento posterior, inmediatamente después del nacimiento. Nosotros en el hospital tenemos como protocolo, se hace a las 4 semanas al mes,
se le hace el Instituto Nacional de Higiene, que es un centro de recesión a nivel nacional, para nosotros determinar si el bebé se logró contaminar o no. Como te digo, la experiencia muy positiva que tenemos nosotros, que estas 181 pacientes del hospital, a la que hemos cumplido todo el protocolo que brevemente le describí, todos estos bebés salieron negativos. Lo que queremos es entonces ofrecerle de verdad a aquella mujer VIH positiva que puede disfrutar de esa experiencia de la maternidad con el mínimo riesgo efectivamente de que el bebé salga positivo. Es decir, es posible ser madre siendo seropositiva y que el niño no esté contagiado. 100%. Tenemos que hacer la última pausa. Al regreso hablamos sobre la lactancia materna. Este es otro, digamos, mecanismo de transmisión vertical del virus. Ya venimos. Hola, Pa. Hola, Ma. Hola, Doc. Qué bueno que nos vemos otra vez. Mami, qué linda estás. Dime, ¿te hiciste la prueba del VIH-Sida? Porque otras mamás no se lo hacen creyendo que ellas no pueden tenerlo. Y muchas sí tienen el virus sin saberlo. Y no por su responsabilidad. Lo bueno es que si lo tuvieras y te haces un tratamiento a tiempo, yo puedo nacer sana. Y tú puedes vivir junto a mí y verme crecer. Mami, yo siento cuánto me quieres. Por favor, protégeme del VIH-Sida. Mi papito te va a apoyar. ¿No es cierto, papi?